La victoria de Reagan es para España peligro inminente. Estados Unidos va pues a multiplicar sus presiones para que el gobierno de UCD no dé ningún aplazamiento más. Quieren a España en la OTAN y la quieren ya. Rumores de golpe militar. En la noche del 23F, Haig decía, es un asunto interno, y el presidente Vaquero aguardaba hasta el último momento para felicitar al rey, en el desenlace de la crisis. Días después, nuevas noticias informaban que la CIA sabía que algo gordo se preparaba en España y que en las bases yanquis se tomaban medidas especiales el día de Tejero y Milans. Miembros de la administración Reagan aseguraron a dirigentes fascistas españoles en Washington en noviembre que en caso de golpe Norteamérica no se opondría. Reagan se dispone ahora a utilizar la resaca del golpe para madurar condiciones más favorables a sus proyectos. Todo el personal afecto a los servicios públicos de interés civil queda militarizado con los deberes y atribuciones que marca la ley. Quedan prohibidos los lockouts y huelgas. Se considerará como sedición el abandono del trabajo, siendo principales responsables los dirigentes de sindicatos y asociaciones laborales. Quedan prohibidas todas las actividades públicas y privadas de todos los partidos políticos, prohibiéndose igualmente las reuniones superiores a 4 personas, así como la utilización por los mismos de cualquier medio de comunicación social. Se espera la colaboración activa de todas las personas patriotas, amantes del orden y de la paz, respecto a las instrucciones anteriormente expuestas. Por todo ello, termino con un fuerte ¡Viva el Rey! ¡Viva por siempre España! Valencia, 23 de febrero de 1981. El teniente general Jaime Milans del Bosch. Yo vi los tanques, claro que vi los tanques. Entonces se oyó un ruidaco. Y se veían ventanas de la gente con miedo, asomándose. Mi madre, de hecho, me decía, ¿qué haces? Tal, yo no vivía con mis padres todavía. ¿Y qué haces? ¿Dónde estás? No mires. Y yo, mamá, que no pasa nada. Vale, apaga la luz. Tal, y yo mirando. Y entonces llegaba el tanque, pero que hacía un ruido del 8. Y entonces veías cómo se bajaban soldados y tal, se iban y ponían ametralladoras en el eso. Es una situación un poco flipante. Yo cuando llegué a la sede de Josepa, yo llevaba ahí la chapa de la OTAN. ¡Quítate eso, que somos ilegales! ¡Que han dado un golpe de Estado! Y yo, ¿pero qué dices? Porque yo venía con la moto de Burjasot y no había oído el bando de Milans, había oído solo lo de Tejero. Y además aún le dije yo digo, pero Tejero, pero si es el de la Operación Galaxia, si eso no es nada. Sí, la verdad es que cuando se dijo yo de Tejero pareció una cosa de chirigota, pero bueno, cuando ya se llenó el bando de Milans y se llenó de los tanques de Valencia, ya dejó de parecer una esta, ¿no? Y bueno. Y luego una parte no conocida es que todos los fascistas, toda fuerza nueva, se pusieron en contacto bajo las órdenes en los distintos cuartelillos de la Guardia Aquí Civil. en Valencia, Sí, eso yo no lo sabía, hace ya las famosas listas de siempre, ¿no? De costumbre. Yo te lo digo. Sí, sí. Yo conocí a uno de Fuerza Nueva que fue a presentarse al cuartelillo. Todos se presentaron y se conectaron entre ellos. Sí, bueno, había una siempre se habló de una trama civil de golpe que luego se juzgó a un par de naipes de estos insignificantes de esos, pero sí que es cierto porque, vamos a ver, es que el golpe aquí, Millán del Bosch iba a dar un golpe, o sea, Millán del Bosch no iba a hacer ningún tipo de representación para que luego se hiciera otra cosa, ¿no? O sea, el señor Millán del Bosch sacó los tanques con el iba en serio, o sea, su bando, sus tanques, sus ametralladoras, iba a dar un golpe de Estado, o sea, iba a dar un golpe de Estado que, claro, no dependía solo de él, dependía de las otras capitanías generales y de lo que ya tuvieran negociado con Armada o con quien fuera, elefante blanco o gris o yo
o yo que esto, ¿no? Y en definitiva, yo que habían más o menos acordado con el embajador americano, que fue el personaje, uno de los personajes clave de toda esta operación, el famoso Estes. Todman era el embajador americano y Estes era el jefe de la estación de la CIA en Madrid. Y esos se pegaron los meses anteriores al 23F, se pegaron una gira, pero por todas las capitanías generales, se iban como reclutando capitanes generales, hasta el punto de que esa información llegó al conocimiento de Suárez y lo llamó a su despacho, a Todman. O sea, se iban reclutando y valorando la correlación un poco de fuerzas que había. Y bueno, parece ser que había reclutados algunos más, o sea, que luego pues no se sabe muy bien qué ocurrió. Por ejemplo, el de Sevilla, famoso, sí, que luego nadie sabe por qué esa noche estaba como una Cuba. Haciendo honor a su apellido, estaba como una verdadera Cuba y cuando yo llamaron por teléfono no se pudo poner al aparato. ¿En serio? Sí. Ante la emoción del momento se le había ido, se le fue a mano y estaba como una Cuba, sí. Había otros más representativos que también, no sé, porque hay muchos datos y muchas cosas concretas que no conocemos de capitanes generales que habían dicho que sí, pero a última hora se enteraron, o sabían, que no. Oye, llamó a Zarzuela, sí, efectivamente, quieto parado que esto no se va a hacer. No se va a hacer de esa manera, quiero decir, o ya está hecho, que era en realidad gran parte de lo que pasó con aquel golpe, ¿no? Que en gran parte el objetivo prioritario ya estaba conseguido. Y luego, pues en los efectos políticos que luego tuvo posteriormente, pues también se vio un poco que no sé si eso alguna vez lo programaron así o ocurrió aprovechando ya circunstancias, pero claro, el 23F es el fin del ejército fascista, o sea, del ejército de Franco, o sea, y de alguna manera pues eso también sirvió para esa finalidad, ese paso del ejército de Franco al ejército de la OTAN, ¿entiendes?, en esa operación, o sea, no sé si había una intencionalidad o sencillamente se aprovecharon de las circunstancias, también puede ser, o sea, que como efecto de... Exacto, sí, como efecto de eso, pues dijeron, pues bueno, pues el ejército franquista tampoco era lo mejor desde el punto de vista del imperialismo, ¿no? Podía servir para darte un golpe de Estado en un momento determinado, pero para lo que ellos pensaban, para lo que Estados Unidos estaba planeando, mejor otro ejército, ¿no? El que empieza a crear Narcís Serra, que es el ejército de la OTAN, o sea, que es el que tenemos ahora, que es, bueno, pues desde el punto de vista operativo para Estados Unidos y para la OTAN, una cosa muy útil. Yo no lo había pensado en esa dirección, pero claro... Sí, yo es una cosa que he pensado con el tiempo, ¿no? Con el paso del tiempo, pues piensas, ¿qué ha pasado? ¿Qué efectos tuvo el 23F, no? Sí, ya ingresó España y la OTAN, ya derechización general del país, ya creación de un mando y tal. Pablo Iglesias, sí, una de las cosas que dice es que los militares le explicaron que la OTAN sirvió para democratizar el ejército español. O sea, para volverlo pro-yanqui. Efectivamente, yo creo que realmente fue un efecto que podemos decir carambola, pero de mucha utilidad. Es decir, de alguna manera ahí quedaban aún gente que podía ser problemática, porque hay gente que eran golpistas por naturaleza con respecto a la situación, o sea, y a interesar a Estados Unidos o no, ellos eran golpistas, ¿entiendes? Y hubieran aprovechado cualquier circunstancia para intentar dar un golpe, hubieran intentado, ¿no? O sea, y todavía quedaban sentimientos antinorteamericanos. Sí, por supuesto. No sé si conocéis un artículo muy interesante que sacó El País, que se titula Franco y Fidel, enemigos cordiales. Sí. Donde explica por qué España no acepta y no pasa por el bloqueo a Cuba, todo ese lío.
Y entonces Fidel Castro dice, yo creo que Franco vio en Cuba la realización de una venganza, Sí. de una venganza Sí, por, claro. por la guerra de Cuba. Es que en el ejército español había una parte que era antinorteamericana, aunque fuera solo en el terreno retórico, es evidente, porque tienes el caso del almirante Carrero Bianco, cuyo final todos conocemos cómo se llevó a cabo, y tú te dirías los textos que escribió Carrero Bianco en su época de almirante y marino y todo eso, y a Diana, total, eran los americanos, o sea, por lo de las Filipinas, por lo de Cuba, o sea, para él Estados Unidos era el enemigo natural de España, o sea. Y eso, pues, había mucha gente que yo pensaba en el ejército, o sea. Aunque, claro, y luego la Guerra Fría hacía que frente al comunismo Sí, claro. te alinearas Sí, eran naturalmente fascistas, no eran- con Estados Unidos, ¿no? Pero en el terreno, digamos, como más, o sea, nacional, por así decirlo, pues claro que sabían que Estados Unidos era el... No, había un patriotismo fascista, es decir, en donde no iban a tolerar que un militar, a un general español, le mandara a un militar extranjero. Y eso estaba muy calado. Eso estaba. Yo mismo que estaba el ejército ya trufado de infiltraciones, ¿no? No sé si habéis contado en este programa ya la famosa anécdota de lo que ocurrió en la división acorazada Brunete en noviembre de 1980, ¿no? O sea, en 1980, en noviembre, son las elecciones americanas. Entonces, esa noche la división acorazada Brunete está en Chinchilla de maniobras militares. Entonces, no sé quién lo contó, un cabo, un sargento, un no sé qué, de que la noche del día 20 pasa por la puerta de la carpa, de la tienda donde están los oficiales, y de pronto hay un jolgorio inmenso allí, y destapando botellas de champán y brindando y tal. Y es que acababan de conocer ya noticias de que Reagan había sido elegido presidente. Entre ellos estaba en ese momento allí Pardo Zancada y los 4 o 5 elementos absolutamente quebregopes estaban allí esa noche, en esa carpa de la división acorazada Brunete en Chinchilla, brindando porque ya la llegada de Reagan implicaba que toda esa operación que ellos estaban preparando, se llevaba preparando meses y meses, pues se iba a hacer. O sea, la posibilidad de que ellos dieran carta blanca para hacer ella era muy grande. O sea, creo que esa noche estaba ahí el famoso coronel Quintana, que es un personaje absolutamente decisivo de toda esta historia. ¿No era el capitán del navío que...? ¿O Quintana? Quintana no recuerdo, era el que era... ¿El que viene de Turquía? Sí, el que viene de Turquía. Quintero, sí, no sé. Bueno, no sé. Que ese es muy importante en todo esto, porque eso sí sabéis. Es el que saca el que hace la síntesis del propio turco. Sí, pero es que anteriormente, a que no sabéis dónde estaba yo que era cuando mataron a Carrero Bianco. ¿Ese tío? ¿Qué era? Sí, ese sale en la película. Era el jefe de policía de Madrid. Sí, señor, ese en la película. El día que mataron a En la Carrero película de Miguel Bianco. Bardem sobre el asesinato de Carrero Blanco. Lo hace este actor que tiene un ojo para allá. ¿No habéis visto la película? Esa película está muy bien. Es un hombre que está siempre, en el sitio. Sí. Está siempre, lo encuentras siempre. De hecho, el 23F estaba en Madrid. No correspondía por su cargo, pero él estaba allí. Es que él estaba en Turquía cuando el golpe como agregado militar. Sí, como agregado militar estaba en Turquía y ella se hizo el informe que luego se pasó. De alguna manera hizo ya síntesis de que... diciendo que en Turquía se daban ya siguientes situaciones, terrorismo, separatismo, o sea, todo lo que pasaba en España, exactamente igual, y por qué se había tomado como solución un golpe militar para resolver esa situación. Entonces eso, ella hago un informe y se pasa por todas las capitanías generales y por todo eso para que oigan y se vayan poniendo ahí ahora de cuál es ya solución, ¿no? Pero sí, el ejército en ese momento, ahí había de todo, había militares constitucionalistas, como... ¿Le sirve para encuadrar al ejército español? Sí, para eliminar de alguna manera los elementos... Demasiado autónomos.
Sí, que podían jugar a cosas que no eran el juego que ellos dicen, ¿sabes? Si tú quieres que haya gente que juegue a las damas y haya algunos que juegan al ajedrez, pues resulta molesto, ¿no? Pues vamos a quitar a eso sí, y se aprovecha toda esa operación, ya que tantos agradecimientos ya ha merecido al señor Narcís Serra, que fijaros que habiendo hecho una casi más gorda que el señor Rato, prácticamente ni lo tocan, o sea, servicios prestados. ¿Dónde estabas tú? En Zaragoza. Entonces estaba en Zaragoza, sí. Yo estaba en Zaragoza, con Ernesto y con Nuria. Sí, sí, sí. Sí. Y volví el día 22 de febrero, un domingo, a una reunión, y luego me quedé el día 23. ¿Por qué te pillo aquí? Y por eso me pilló a mí aquí. ¿Así lo puedes contar? Claro, ¿Qué viste los tanques? que vi los tanques y todo el complejo que llevaban. Quiero decirte que yo creo que es una cosa que no se valora, ¿no? Lo que era el bando de Milán del Bosch a la población, que no se podían juntar más de 3 personas, es decir, que El toque de queda. el toque de queda, que las personas de bien no tenían nada que temer, que ponían el pelo de punta, ¿eh? La frase final. Sí. Sobre todo para los que no éramos personas de bien en ese momento. De todos los partidos que dan y sindicatos Claro. quedaban ilegalizados. Ilegalizados y vamos. Y el toque de queda era a las 9 de la noche, creo. Y yo me acuerdo que yendo para mi casa, pues claro, toda Valencia estaba vacía. colapsada. La plaza San Agustín, todo colapsado. Y lo que pasa es que como José Manuel con la bicicleta y yo con la moto íbamos por las aceras y tal. Y llegamos a mi casa. Y yo creo que hasta las 11 de la noche no se deshizo los atascos. O sea, y la gente se bajaba de los autobuses porque tenía miedo de que había un toque de queda. Claro. Hombre, Se normal. acabaron el arroz, las lentejas, el aceite, el azúcar, En las todo tiendas. en las tiendas. Claro, En todo las el mundo tiendas. bajó a comprar. Todo el mundo llenando, se acordaban de la guerra civil. Bueno, vamos, pues mi madre, mi abuela, tal, todos ahí. Que veo una guerra, tal. Estaba el personal. Y aquí yo me acuerdo que nos dieron de esto de seguridad. ¿Cómo se dice? Citas de estas Sí, sí, clandestinas. claro, sí, por supuesto. Por supuesto que se estableció una cadena de citas clandestinas, o como si estuviéramos... Eso es, como Claro, pasaba no con se la sabía, clandestinidad. no se sabía que es exactamente lo que iba a pasar, entonces, si no, si hay un verdadero golpe triunfante, o sea, se desarticula la organización y entonces, bueno, nosotros no hacía tanto tiempo que habíamos abandonado la clandestinidad como para no saber cómo funcionaba aquello, ¿no? O sea que hasta el año 76, 77... Hasta el 77, 78. no se empieza a partido, no es legal. funcionar de una manera abierta, o sea, quiero decir que se abandona y reglas de clandestinidad, y citas de seguridad, etcétera, Hasta etcétera, el o sea que en realidad... Hasta el 77 no. Sí, sí, no o sea, iba a la feria que no mercantil. pasaron ni 4 o 5 años, o sea, Claro. no era tan... Pero Lo ya habíamos, que lo habíamos yo perdido ya memoria de el todo aquello. recuerdo Pero estaba como yo claro. no había sido militante Ya. en esa época, pues Sí, a mí sí, me sí. flipó bastante. Sí, y las citas simplemente para, que a lo mejor no era para encontrar, sino para saber que no estabas detenido, saber que que tenías que pasar por un sitio determinado, una hora determinada, para que se supiera que estaba toda la gente, exactamente. Pero eso duró 2 o 3 días. ¿Mm? Que eso duró 2 o 3 días. Sí. Y luego sí. ya, es decir, empezó una campaña política que yo la viví porque entonces yo estaba aquí sin responsabilidad y entonces me sumaba a cualquier cosa y estaba con Violeta, que llevaba enseñanza media, con la famosa consigna, donde estuvieron los tanques, están los estudiantes, se movilizó a toda la enseñanza de una manera acojonante, tanto por todas las clases en la facultad, en los institutos, una virguería, una virguería. Y toda la gente en todos los lados, un apoyo brutal, es decir, a esa consigna. Sí. Donde estuvieron los tanques, están los estudiantes. Frente a las manifestaciones pacíficas que se hicieron el día Sí, sí, 27,
después Que del no se golpe, podían llevar ni pancartas, cartas ni ni nada, gritar ¿no? consignas. Y nosotros íbamos, me acuerdo, gritando consignas y entonces el servicio de orden te tiraba de la manifestación. Nos metimos primero, yo me acuerdo de eso, por la calle Colón, que nos metimos entre medio de la gente para gritar consignas y entonces venía gente del servicio de orden y te tiraban de la manifestación. Y entonces íbamos al final de la mani, la ¿Con gente otra? que íbamos gritando. Otra mani. Que íbamos gritando gobierno De de coalición que haga la depuración. Y en Albacete hubo una manifestación esa misma noche. Se reunió ya gente espontáneamente en la plaza de allí, del ayuntamiento. Se reunió espontáneamente, pero bastante gente. O sea, salieron allí a ver si, en fin, no sé, a afrontar ya situación. Y bueno, las reacciones fueron muchas en muchos, o sea, distintas en muchos sitios. O sea, había pueblos donde los viejos milicianos se volvieron a juntar con las escopetas por si había que defenderse. O sea, las reacciones fueron muchas en muchos sitios, ¿no? Entonces sacamos la consigna aquella de que Suárez, Redondo y Tierno formen gobierno. Sí. Suárez, Nicolás Redondo y Tierno Galván. Y Tierno Galván. Y que era la expresión concreta del gobierno de coalición que haga la depuración. Estaba, luego fue apareciendo toda la tramoya de los preparativos de golpe y todas las famosas conversaciones de Armada con toda la gente que había concertado la famosa lista de gobierno de coalición que iba a formar allí. Qué bonito se ha ideado eso. Es decir, con donde estaban pues desde Fraga hasta Soletura. Soletura. sí, efectivamente, o sea que Del PSOE, ¿no? sí, también habían hablado con ellos, no se había hablado con toda todo la el fuerza espectro. política, con el espectro. Con todo. Y había bueno, sí, se había creado esa sensación de desgobierno de Suárez, etcétera, 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 y que pues sí, la única manera de sacar la situación adelante era que un militar Armada, hablaban de Armada. tal, Están las pues reuniones allí apoyado por todo el Parlamento, un Parlamento secuestrado y tomado por las armas, diera apoyo a un gobierno de... Esos contactos y esas negociaciones no ya se han podido negar después, o sea, ellos ya se han reducido a que Armada, en fin, que como había sido a su vez esto del rey, había sido el jefe de su casa militar, o no sé cómo se llama, y bueno, pues de alguna manera se hizo pasar porque como había ido teniendo contactos, tomando a temperatura y a situación para ver qué opinaban sobre la posibilidad de un gobierno de coalición presidido por un militar que acabara con el desgobierno de Suárez. Claro, el desgobierno de Suárez consistía en que desde ETA hasta los de su partido, hasta los otros, todo el mundo hacía imposible que pudiera gobernar. Entonces, que claro, o sea, había de gobierno porque no dejaba a nadie. O sea. No es que fuera un del gobierno, es que era un gobierno que no interesaba, que era el gobierno de la neutralidad, el gobierno de recibir a Fidel Castro, de asistir a la reunión de países no alineados, el referéndum de la OTAN, en fin, un montón de cosas que no interesaba en aquel momento a ninguna de las fuerzas parlamentarias. Porque lo que está claro es que cuando Armada se reúne con Soletura y con los socialistas, con Mújica, en Tarragona fue, no arriba, en Lérida, en Lérida, es decir, y ahí digamos, eso nadie lo ha desmentido ni nadie ha dicho No, pero además es que no se ha aireado, o sea, eso te lo eso no se ha desmentido, se ha reconocido, pero se ha presentado de otra manera, ¿no? Se ha presentado como unas conversaciones donde Armada, que en cierto modo el interlocutor interpretaba que venía en cierto modo como si fuera y él mismo, pues lo visto, se hacía pasar también por tal, pues. Pero claro, o sea, ahí la implicación era obvia, o sea, que de eso se estaba hablando en los periódicos, no puedes decir, joder, es que este viene con una idea novedosa aquí, ¿no? O sea, la idea de gobierno de concentración y de todo eso se estaba saliendo en los periódicos. Sí, pero que me refiero yo que de eso
no lo sacan, eso no lo airean. O sea, Buena idea. cuando sale lo justifican, pero en lo fundamental la mayoría de la gente no lo sabe. Yo he discutido sobre el 23F Claro. con gente joven que conoce menos porque no lo vivió directamente, lógicamente lo conoce menos. Vamos, de que había un golpe en paralelo de quitarle el gobierno a Suárez y un gobierno presidido por un militar en el que participaban desde Alianza Popular hasta el PC, pasando por el PSOE y UCD, flipan, dicen, pero ¿cómo es posible que estuvieran haciendo esa cosa tan ilegal, tan anticonstitucional? Pues sí, y entonces de eso no. El programa aquel que hizo el Évole sobre que si todo esto había sido una parodia, eso ni aparece. Sí, no, claro, o sea, queda una versión oficial, y la versión oficial es que fue un intento de golpe fascista de los sectores fascistas del ejército, y frente a eso el rey y otros pues pararon ese golpe y ya está. Y eso es ya teoría que queda, o sea, ya de alguna manera ya versión oficial que queda. Y aunque todo eso tenga 100.000 agujeros y 100.000 objeciones, ¿entiendes? Porque otra cosa que hemos comentado antes, que, o sea, por ejemplo, ¿qué hacía el despliegue de la sexta flota frente a la bahía de Valencia, por ejemplo, y anoche de 23F? ¿Eso qué explicación tiene desde el punto de vista del golpe fascista? O sea, ¿cómo se explica eso? O sea, Y las bases americanas en estado de alerta. y las bases americanas en estado de alerta, y el control aéreo, el cierre del espacio aéreo y todas las cosas que ocurrieron esa noche, ¿no? El poder consiste en la capacidad de imponer una visión de las cosas, ¿no? O sea, aquí hay poder instaurado esta versión oficial y aunque tenga 200.000 agujeros, pues ahí sí no, que... y la versión oficial incluso puede ir contra la monarquía. O sea, porque ahora, no recuerdo ahora mismo estos días, ha salido algo de que si se apunta que el papel del rey no está nada claro, que verdaderamente fuera de parar el golpe, que no sé qué. Hasta ahí se puede tocar, lo que no se puede tocar es decir lo de la sexta flota norteamericana, eso no, los norteamericanos no tienen que aparecer. Sí, la monarquía que en cierto modo últimamente se ha puesto también en juego, ¿no? O sea, quizá como una manera para chantajear a la propia monarquía, ¿no? O sea, un poco, pues te pongo un poco lo que están haciendo también con Cataluña los americanos, ¿no? O sea, hacer como que... se obtienen unos réditos militares, políticos y económicos impresionantes, o sea, ¿sabes yo qué te quiero decir? O sea, entonces, pues si te tocan también, es decir, si quieres tener un rey dócil en España, si es que se puede ser aún más, pero bueno, exactamente, lo amenazas un poquito, es que te voy a sacar algunas cositas que tenemos aquí de 23F, ¡oh, no! O sea, y entonces lo que es... se te abeanda enseguida el ánimo, ¿no? Pero que si lo vemos en trayectoria, lo que es alucinante, quiero decirte, desde en el 86, en el 81 el golpe, la entrada en la OTAN por parte de Calvo Sotelo, es decir, el referéndum encabezado entonces por el PSOE, que luego de OTAN no, o sea, de OTAN no a OTAN de entrada, ¿no? Sí, y luego el referéndum. De esa situación a la situación actual, es decir, en donde el referéndum, acordaron las condiciones del referéndum, no a la nuclearización de España, no a las bases militares de esto, entramos en la estructura política, no en la estructura militar, y ahora la situación actual, han multiplicado por no sé cuánto las tropas en las bases, han establecido el escudo antimisiles, han establecido la base de intervención para África, de abastecimiento. Y no sé cuántos mil soldados españoles por medio mundo. Y entonces, o sea, todo eso ha pasado. Sí, y a más absoluta ilegalidad con respecto a lo que aprobó el referéndum aquel. O sea, que si hubiera, digamos, posibilidad de llevar esto a un juicio por incumplimiento de contrato, es acojonante, porque efectivamente, o sea, claro, no era un referéndum vinculante, no era una esta. Lo hizo porque si no, no estaba nada claro que hombre, es que, bueno, la ganancia en el 86. No sé si se podría abrir este capítulo, pero bueno, sí, porque está vinculado todo eso, en definitiva.
el 23F y... El 23F no era para que entráramos en la OTAN, Sí. de cabeza. Sí. ¿No fue lo primero que dijo Calvo Sotelo? Sí, sí. Sí, sí, claro. O sea, yo ya primero, la primera condición que puso nada más llegar fue esa, o sea... En su famoso discurso de investidura lo planteó. Y fue cuando González respondió, si nos meten por mayoría simple, nosotros sacaremos a España de la OTAN por mayoría simple. Sí, sí. Sí, dijeron muchas cosas. Claro, quiero decirte que todo eso está ahí y tiene que quedar en la memoria de la gente. Y Yo hay que creo recordarlo. Sí. Yo creo que el tema de la OTAN sigue estando presente y a cabeza de mucha gente, pero ha desaparecido totalmente del debate político como uno de los temas tabús, o sea, de los temas de los que no se puede... No son los temas no tabús. Puede cuestionar. no se pueden, te quiero decir, o sea, ahora ya tú estás eres miembro del club y si quieres estar fuera, ¿no? Que sepas lo que significa estar fuera. O sea, el frío que hace, el hambre que vas a pasar, o sea, todo. Entonces, pues claro, ante esa situación, pues no, o sea, ese marco que forma, y a coraza que forman ahora ya, y a OTAN, y a Unión Europea, y Euro, y Banco Central, y el paquete completo, en definitiva. Sí, que, bueno, en teoría y a contrapartida se supone que es un bienestar, o sea, vivir en el balneario, ¿no? Aunque el balneario últimamente está un poco deteriorado. El agua está muy fría. Sí, y se ha deteriorado el balneario, pero bueno, se supone que estar dentro... Fíjate cómo están los sitios. Sí, exacto. Ahí está. Entonces, si no quieres verte en esas, tienes que aceptar el paquete completo. Paquete son todas esas cosas. Para entrar en el terreno de juego, incluso puedes ser muy radical en todo lo que propongas, siempre que eso no... Tú fíjate que no... Incluso con coleta. Pues, No te llevaría ninguna sorpresa el día que apareció el famoso fichaje del general de la OTAN que se presentó como una garantía de que, en fin, de sus buenas intenciones. ¿Eh? De sus buenas intenciones. Sí. Lo que pasa es que, claro, eso va por momentos y coyunturas, ¿no? O sea, hubo un momento en que la península ibérica dejó de tener cierta importancia militar y se aflojó un poco ya, un poco. Pero ahora, por ejemplo, o sea, ahora está, yo creo que ahora hay el mayor compromiso militar de España con Estados Unidos, Que antes, incluso muy superior al del periodo de Franco y todo eso. Mucho más. Ahora, o sea... Es que hemos pasado a una situación cualitativamente distinta. Es decir, una cosa era el final de la Guerra Fría que vivimos nosotros con el, si quieres, con el puntazo de Reagan, es decir, con la amenaza de enfrentamiento y que por tanto España era la reserva y la base de ataque a una unión política. La retaguardia, sí. Exactamente. Aquí ahora estamos en la frontera, es decir, con África, y por tanto estamos en primera línea de fuego, por un lado. Y por otro lado, todas las cuestiones de la participación activa de las tropas españolas como gendarmes del imperio, es decir, en cualquier sitio donde haya que estar. Y todo esto, quiero decirte, yo creo que hay que hacer como dos cosas. Por un lado, constantemente estar recordándolo. Quiero decirte que es impresionante que la gente considere que una política de paz es llevar adelante soldados a la guerra y tener soldados españoles en todos los frentes. Y que esa es la contribución española a la paz. Esa es una cosa que yo creo que hay que acabar con ella. Y la otra, es decir, es, digamos, una política de paz y de neutralidad. De neutralidad. España no puede ser una base de ataques a ningún otro país. Durante siglos hemos sido un país neutral. Y es que, Y por yo creo ejemplo, que eso hay que recuperarlo. Sí, sí. Que ha traído Todas. muchas ventajas. Y yo creo que estaría muy bien, por ejemplo, que de cara a entender esa situación pensáramos, por ejemplo, en una pequeña hipótesis que no sería tan extraña. Todos sabemos que Bouteflika está a punto de morir. No sé si está en un hospital francés o está... Eso es un... digamos, cuando en Argel se quite ese tapón,
lo que va a pasar. Ten en cuenta que en Argelia hay 250.000 muertos hace menos de 20 años, o sea, y a sangre todavía supura y suelo. ¿Entiendes? Ahí prácticamente hay atentados diarios, hay una guerra armada. Si estalla un conflicto en Argelia y las bases desde las cuales va a actuar Occidente en ese conflicto son Morón, Rota y compañía, o sea, nos podemos ver envueltos por haber asumido ese papel militar, podemos ver envueltos en una cosa absolutamente endemoniada. Imaginar simplemente el desarrollo de esa situación, por ejemplo, pues yo creo que sería muy interesante para que la gente comprendiera realmente las consecuencias que tiene el tipo de implicación militar que tenemos ahora mismo con esto. Por eso se han esmerado mucho los Estados Unidos en imponer un tratado en donde las bases de Morón y de Rota, tengan el escudo antimisiles, tengan las bases de permanente de intervención, bases de intervención etcétera. rápida de Morón. Las tropas allí preparadas. Bueno, Estados Unidos ha estado barajando muchos años el sitio donde installar el Comando África del ejército americano, aquí, que es donde el Africa Corps lo han puesto aquí. Es donde eso, pero claro, es que eso acaba siempre teniendo unas consecuencias incluso si miramos desde un punto de vista meramente egoísta, no político, de lo que te puede ocurrir a ti, es que puede ser muy gordo, o sea, puede ser realmente gordo, o sea, no sabemos, o sea, en lo que nos están metiendo, o sea, y las consecuencias que puede tener eso, o sea. Como todo el mundo lo traga, como dominantemente se traga y se acepta, pues ahí está. Sí, pero es que pasando. Dominantemente, quiero decir, el problema está en que la clase Me refiero política, a las fuerzas políticas, exactamente, no me refiero a la gente. en el Parlamento de esto no habla, No se habla. se callan, Esto no es se decir, cuestiona. no se dice nada de esto, ni de las consecuencias. Fíjate, la guerra de Irak, las consecuencias que tuvo cuando el señor Aznar se hizo la foto con Bush, con los pies encima de la mesa, fíjate la de patadas que nos han dado desde entonces. Y cómo a partir de ahí, es decir, pueden haber patadas serias. Y además es o esto o el caos, o esto o el frío, como decías tú antes, el hambre, etc. Sí, o sea, claro. que es absolutamente mentira. Porque, claro, es como si esta mañana hablábamos de Suárez y de su proyecto de que España ocupara otro papel en el mundo, en la conferencia de países no alineados, etc. Bueno, que ese proyecto está ahí. O esas posibilidades de desarrollo del país con su proyección iberoamericana, con sus relaciones históricas con el mundo árabe, con su posición neutral histórica también, que hay muchos más siglos de neutralidad que de implicación en la OTAN, etc. Pues eso tiene que estar cegado y negado, porque no, es que Europa, y como somos europeístas, esto va en el paquete de Europa, y entonces esa también es otra, que eso está desaparecido. Bueno, la dimensión con Portugal ya, la unidad con Portugal tampoco se puede ni nombrar del mapa. Yo creo que conforme los conflictos globales alcanzan una dimensión más global y más, pues claro, y las implicaciones y las posibles implicaciones militares cada vez son más serias y más graves, o sea. Sí. O sea, no tenemos más que darnos cuenta de la dimensión que ha adquirido lo de Oriente Medio. O sea, es que vivimos en un mundo en que ya no va a haber conflictos pequeños, o sea, pequeños conflictos como en muchas etapas que se dirimieron de la Guerra Fría a través de conflictos en terceros estados pequeños, ¿no? Ahora los conflictos tienen una dimensión, pues la propia dimensión de los actores que participan, que es, o sea, tú fíjate lo que empezó como la guerra de Afganistán, locales, Irak, Siria, ya ocupa una dimensión global y la intervención de los agentes es cada vez más. O sea, eso ves sencillamente lo que se ha hecho con Siria y el cinismo con el que se ha destruido entero un país. Pero y ya veremos cuál es el siguiente juego, a ver dónde alcanza ahora. Desde hace 4 años o 5, ¿no? Empezó Estados Unidos a plantear las primaveras árabes y lo que ha llegado es un invierno a todos los países de la zona acojonante. Sí, diríamos que Estados Unidos
y fracasó y Gallina de Bush, y ahora está fracasando y Gallina de Obama, y ya veremos a dónde va. Ya veremos si es capaz de recomponer una estrategia, si volvemos a 23F, que todo lo que hemos estado viendo no son más que consecuencias y derivaciones de yo qué sé, ¿no? Sí. Sí, porque en realidad, visto históricamente, es la primera vez que España se mete en alianzas y de esas características. Que nosotros no estuvimos ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, pero porque no estábamos en esas alianzas, ¿no? Ellos que olvidan que el tema de la OTAN está ahí, pues tienen que saber eso, o sea, que ellos, o sea, no plantear ese tema, pues o sea, tiene esas consecuencias, o sea, que cuando llegue cuando la partida llegue aquí, y nunca sabes cuándo la partida va a llegar aquí, la partida ya está, ¿no? O sea, ya jugamos. Pero, bueno, quiero decir, o sea, ahora el tablero está fuera. Cuando el tablero esté aquí dentro... Sí, cuando el tablero puede estar aquí cerca, y fíjate, si te das cuenta, es que el tablero se mueve a una velocidad de vértigo. Tan pronto estás tan pacíficamente en el solarium del balneario como puedes estar en el infierno de las calderas, o sea, y cada vez pasa menos tiempo entre una situación y la otra. Así que, pues, eso es todo lo que devino de 23F.